Ya, profe, ya empezó a grabar. Profe, tiene el micrófono apagado. Listo, ok. Muchas gracias, Lice Gabriela. Eh, Muy buenas noches, apreciados estudiantes de la asignatura de microeconomía del programa de administración de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a miércoles 10 de marzo del año 2021. Y siguiendo con la planeación que llevamos, hoy vamos a finalizar lo que es estos 10 principios de economía, esa consulta que tuvieron que realizar y que llegamos y abordamos hasta el principio 6 y en el cual pues les solicité muy amablemente, pues de acuerdo al llamado en la lista, a los estudiantes para que nos hicieran una descripción de dicha investigación. Eh, en la clase ayer terminamos en Eric Ramírez y hoy le tocaría el turno a Ingrid Tatiana Rodríguez. Pues infortunadamente me toca a mí ya desde el celular por cuanto el computador presentó como inconvenientes en la conexión del internet y no le podré pues compartir como tal la pantalla, pero pues sí ya por lo menos me gustaría saber si la señorita Ingrid Tatiana Rodríguez se encuentra en la sala. Sí, señor. Ok, listo, bien. A ti te va a corresponder lo que es la pregunta número 25 y es explique y de un ejemplo del principio. Número 7, el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. ¿Qué lograste conseguir allí? Bueno, aunque los mercados son generalmente una buena forma de organizar la actividad económica, a veces se hace necesario que el Estado intervenga para que sean más eficientes y equitativos. Lo que trata el Estado es de asignar los recursos de la forma más eficaz. Aunque los mercados tienden a promover explícitamente el uso eficiente de los recursos, a veces existen situaciones donde lo anterior no se verifica y por ende se producen fallos de mercado. Una posible causa de ello es la presencia de una externalidad, que No. corresponde al impacto que tienen las acciones de una persona o empresa sobre el bienestar de otra. Un ejemplo corresponde a la contaminación a afluentes hídricos por parte de alguna empresa. Al no percibir el daño que ocasionan sus acciones sobre el medio ambiente, su nivel de contaminación será cada vez mayor. Es ahí donde el Estado debe intervenir para propender por el bienestar general aplicando medidas que regulen dicho evento. Muchas gracias, Ingrid Tatiana, por su apreciación. Allí, pues, menciona, el mercado es el que, pues, debe actuar libremente, y el mercado está compuesto por todos los que producen y venden y por todos los consumidores, todos los que van a adquirir en el mercado lo que necesitan. Unos producirán de acuerdo con sus posibilidades lo que tengan, con lo que vean, que quizás le pueden comprar. Para eso existe lo que es la oferta y lo que es la demanda. Eh, y ellos están allí y el Estado simplemente está vigilando. Pero pues hay situaciones en las que el Estado sí debe intervenir y uno de los casos puntuales que nos menciona allí es lo que tiene que ver con la contaminación. Allí a través de su intervención el Estado empezará o a imponer algún tipo de sanciones a las empresas que estén contaminando, a crear un tipo de impuestos con el fin que pues la contaminen un poco menos o pues con ello pues aminorar
un poco lo que es la contaminación y pues también lo que se debe propender es pues a que estas empresas o los que están produciendo vayan buscando pues alternativas con energía limpias y que sean menos contaminantes. ¿Listo? Le agradezco mucho su intervención y continuamos con la señorita Daily Camila Ortiz. Buenas tardes, profe. Hola, muy buenas tardes, señorita, ¿cómo está? La siguiente pregunta viene en torno a qué son los derechos de propiedad. Es la pregunta número 26. Los derechos de propiedad son las habilidades que tienen las personas para tener y controlar los recursos escasos. Por ejemplo, una tienda de ropa no exhibirá su ropa a menos de que exista algo que les asegure que no se la van a robar ni ensuciar. Estas serían la seguridad que tenga la tienda, las metodologías que tengan a la hora de que los clientes se midan las prendas, o sea, la manera de asegurar su recurso escaso. ¿Qué más nos puede mencionar allí, Daily? Acá en Colombia, a través de la Constitución colombiana, pues desde el 91, pues somos garantes de lo que es la propiedad privada, ¿no? Y pues lo que se debe garantizar es ello. Cada quien que demuestre que es propietario pues de algo, pues deberá demostrarlo, ¿no? Pues no tendrá que llegar y otra persona ir en búsqueda de ese bien que posea, ¿listo? Ya sea bien mueble o bien inmueble. El derecho a la propiedad de una vivienda, pues vendría siendo pues a través del certificado de libertad y tradición, donde pues lo acrediten como propietario. Si tiene algún establecimiento de comercio, pues también tendrá el registro en Cámara de Comercio y en fin, muchos documentos que lograsen soportar. También es importante en el tema de lo que es las marcas, los logos, los logotipos. Y acá en Colombia existe la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de empezar como que hacer el trámite a las empresas que acudan allí con el tal de registrar las marcas. Hay que mirar también lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Y es importante que se realicen los registros, que pues no pensar que si yo por lo menos llego a crear algo, llego a inventar algo y no lo llego a patentar o no lo llego a registrar, otra persona puede llegar y hacerlo por mí y ya pues me queda difícil llegar y demostrar, pero mire, qué pena, allí pues yo fui el inventor y pues hay otra persona que estaba usufructuando pues las ganancias que pudieran derivar de no haberlo registrado. Y pues allí le van a decir pues qué pena, listo, tranquila, Tania Paola Méndez, que dice que tiene problemas de internet. Y allí el Estado le va a decir, pero qué pena, pero si usted no registró, aquí se va a acreditar que el propietario es realmente la persona o empresa que llegó y solicitó dicho registro y acreditó que pues era el inventor de dicho bien que yo o invento que logró desarrollar y sacar al mercado. Listo, muchachos, ¿sí han escuchado acerca de las patentes, de las marcas y todo lo demás, de propiedad intelectual, propiedad? Sí, señor. Sí, señor. Ok, sí, es importante, pues muchas veces es dispendioso, pues tendrá que ser a través de otras personas, de otros asesores, en Bogotá o en otras ciudades también pudiesen existir, acá en Cúcuta pues infortunadamente no tenemos, pero sí existirán algunas oficinas que podrán servirles como de asesoría, y sí, es importante. Muchos no hacen ese registro porque no lo creen como pertinente o de pronto les parece oneroso y prefieren simplemente ir a la Cámara de Comercio de su jurisdicción con el fin de registrar un establecimiento de comercio y quedan simplemente allí. Pero pues si otra persona más adelante ve que quizás el nombre que está allí o va y lo registra, ya va a quedar ese nombre de dicha persona y el Estado protege a aquel que registró. El que registró es el que va a acreditar que es el propietario pues, de ese bien, de ese nombre, de ese logo o cualquier registro o invento que se haya realizado. Muchas gracias, Daily Camila. Bueno, vamos a seguir entonces con la pregunta número 27 y para ello voy a llamar a Andrés Danet. Andrés Danet, Sí, señor. ¿cómo está, señorita Andrés? Bien, profe, gracias. Ok, qué gusto tenerla esta noche. Vamos entonces con la siguiente pregunta y es en torno a, permítame, a las fallas del mercado. Es la 27. ¿Qué puedes tener allí?
Sí, señor. Dice, se entiende por fallo de mercado la situación que se produce en una economía cuando el mercado suministra un bien o servicio de forma no eficiente, ya sea porque el mercado suministre más cantidad de lo que sería eficiente o porque el equilibrio de mercado proporcione menos cantidad. Y por aquí dice situación en la cual el mercado por sí solo no asigna los recursos eficientemente. Un ejemplo de eso puede ser que una empresa no puede dedicarse al alumbrado público porque invierte más dinero de lo que recibe. Entonces, a la final, pues llegaría a quebrar. Entonces, por ello, el gobierno se encarga de los fallos del mercado. Ok, pero tocaría, es que en esa parte sí tocaría como que enfocarla un poco mejor. Puede que, Listo, profe. sí, puede que esté allí en la literatura en torno a ello. Y también pues mencionan que puede ser muy costoso para de pronto una empresa hacerse un particular, hacerse cargo de lo que es el manejo de electricidad de las ciudades, porque vemos que en Colombia pues, ya el Estado ha venido haciendo totalmente lo contrario, lo que a través de las privatizaciones, a través de las concesiones, se ha quitado esa obligación que tenía pues inicialmente, anteriormente, en torno a dedicarse a lo que tenía que ver con los servicios públicos domiciliarios. Ya vemos, por lo menos acá en la ciudad de Cúcuta, pues el alumbrado público no lo maneja el municipio, sino lo maneja, pues, creo, no sé cómo se llama ahorita la concesión, en su momento era concesión de alumbrado público, ahorita sí creo que se llama concesión San José de Cúcuta, son particulares y ellos ejercen allí la función. Eh, el momento en que no se lograse ejercer la función que deben cumplir, ahí es donde el Estado debe empezar a actuar y porque se va a presentar una falla al mercado, porque es que el Estado en ese momento lo que hizo fue, bueno, yo en este momento no voy a encargarme de ello y voy a dejarlo a las particulares a través de una concesión. Eh, y con esa concesión va a ser por un X número de años. Puede ser 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, de acuerdo al documento que pues haya protocolizado en su momento. Eh, y ellos, ay Dios, se deben, perdón, ellos deben propender porque eso se realice. El gobierno simplemente tiene que ser expectante para mirar en qué momento se está fallando. Y así con cualquier otro asunto que esté en el mercado, pues cuando hay un mercado hay muchos productores y hay muchos vendedores. Existirán algunos que podrán tener mayor presencia, podrán tener un poder allí, que esa es una pregunta que ni más adelante, y querrán de pronto acaparar. Y ellos al acaparar podrán cometer acciones que no son como tan leales en torno a no producir lo que debieran producir con el fin de incrementar los precios que están en el mercado y allí es donde el gobierno debe intervenir. ¿Listo? Muchísimas gracias, señorita Andrés. Sigo con el señor Miguel Mauricio. Profe, qué pena interrumpirlo. Una pregunta, un ejemplo de la pregunta anterior que puso la compañera, ¿podrían ser los ciclos económicos? Es que el ciclo económico es totalmente distinto porque es la economía a lo largo del tiempo van mostrando situaciones en las que hay veces que se encuentra bien y hay momentos en que se encuentra mal. Hay momentos en que hay depresión, hay recesión, hay momentos en que hay auge, ¿sí? Eso por eso se llama cíclico porque viene de abajo hacia arriba, ¿listo? Bueno, Miguel les dice que no tiene el micrófono allí. Vamos entonces a continuar con la silla. Permítame, digo, qué pena, Vanessa. ¿Sí le quedó por lo menos claro o no le entendí de pronto lo que me quisiste preguntar? Ok, profe, sí, me quedó claro. No, Era eso exacto. lo que me explicó usted. No, el ciclo económico es totalmente distinto a lo que estamos mirando. El mercado, ¿quiénes lo componen? Ofertantes y demandantes. Allí ellos son los que van y unos producen y otros consumen. Eh, y el consumidor va y busca a B, a C, a D, a E, a F o a Z. Al que quiera va a buscar para consumir. Y el que pues produce, pues hay varios productores y ellos van mirando qué es lo que necesita el mercado o a qué se encarga, en qué sector se encarga, cuáles son los bienes que elaboran, cuáles son los servicios que prestan. Eh, y con ello, pues las cosas deben ir en paz, ir en tranquilidad, porque de acuerdo con esa interacción entre los
demandantes y los oferentes es que se establece el precio. Pero pues hay momentos en los que quizás porque acaparan el mercado, porque tienen una mayor presencia, quieren sacar provecho de ello y empezar a subir como que los precios o hacer acciones que no sean debidas, y allí es donde el gobierno tiene que actuar. Falla, el ciclo económico es totalmente distinto porque hay situaciones en que la economía está arriba, hay situaciones en que la economía está abajo. Ahorita en este momento venimos de una recesión obligada porque nuestra economía colombiana venía bien. Era una economía que a nivel suramericano es de las mejores. Y es más, a pesar de la pandemia, las otras economías crecieron, o bueno, decrecieron, pero con unos signos, con unos números mayores que el colombiano. O sea, Colombia se pegó un retroceso de acuerdo con el crecimiento que estaba teniendo. Eh, Estaba como un crecimiento pactado como que al 3% y logró decrecer como al 7%, o sea, en signo de negativo. Pero hay otras economías que decrecieron mucho más que Colombia. Veníamos bien en torno con la región, éramos de los países que teníamos mejor economía aquí en Sudamérica. Vino lo que era el COVID-19, que es una externalidad. Nadie tenía por la cabeza que si fuera a presentar una situación de esas. Los que estaban dedicados a su producción, las empresas estaban produciendo, estaban vendiendo, otros estaban vendiendo su producción hacia mercados externos, estaban realizando exportaciones. Y llegó el momento de la pandemia en los que, pues, por sugerencias, primero de la Organización Mundial de Salud, de la Organización Panamericana de Salud y el gobierno nacional, acogiéndose a todo ello y de acuerdo con reuniones de expertos, vieron que lo mejor era eh, paralizar las actividades económicas que se estaban dando en el país. Y eso trajo graves consecuencias, por cuanto pues, las empresas se vieron obligadas a no seguir trabajando, a no prestar sus servicios. Habían otros que sí tenían unas excepciones, los que estaban dedicados al asunto de la salud, los que quizás fabricaban tapabocas o detergentes o cualquier otro producto que sirviera para la desinfección. Ellos sí pudieron seguir ejerciendo su función, pero otros no. ¿Y esto que originó? Pues al no existir ventas, eh, las situaciones de muchas empresas tuvieron que cerrar en el país, no solo acá en Cúcuta, en Bogotá, en muchas partes del país a nivel general, tuvieron que cerrar eh, y eso generó desempleo. Desempleo, las personas pues, no podían trabajar, no tenían ingresos, por ello también, pues a través, acá la universidad, con apoyo del Ministerio de Educación Nacional, optó lo que era la matrícula cero, porque si no era de esa forma, muchos estudiantes no podían estar matriculados y tampoco pues podía pues ocurrir ello, pues que los estudiantes dejaran de asistir acá a la universidad. ¿Listo? Bueno, entonces ya continuando con esto, voy a seguir con la señorita Chelsea Natalie Suárez Urbina. Chelsea. Sí, señor. Sí, muy buenas noches, señorita Chelsea Natalie Suárez. Un gusto tenerte en esta clase, ¿ok? Vamos entonces con lo siguiente. Una pregunta súper fácil. ¿Qué son las externalidades? De un ejemplo. Un ejemplo de externalidad. ¿No? ¿Y qué es? ¿Qué es? Ah, es el impacto de las acciones de una persona sobre el bienestar de otra. Un ejemplo de externalidad lo constituye la contaminación, como la producción de energía nuclear. Trae beneficios para el generador de la electricidad, pero trae impactos negativos sobre el medio ambiente, con la creación de desechos radioactivos que son perniciosos para la sociedad. Ok, esa externalidad negativa y positiva, ¿qué externalidad positiva podrías presentar allí? La electricidad que llega a nuestros hogares, profesor. Ok, la electricidad. Vamos mirando pues la acción de otros, lo de un tercero que nos pueda beneficiar. Situaciones, lo del COVID-19, principalmente externalidad negativa. ¿Positivo para qué? Para aquellos que se dedican a la fabricación de tapabocas. Fue positivo porque pues ellos sí siguieron creciendo en el mercado. Cerraron la frontera acá en el 2015 en Cúcuta. ¿Quiénes se afectaron?
los que estaban acá produciendo y vendiendo hacia Venezuela. ¿Quiénes se lograron beneficiar? Pues quizás si existieran como productos del contrabando, esos productos dejaron de ingresar en ese periodo de tiempo y pues dedicaron más bien a, a vender hacia mercados el local o el nacional. ¿Listo? Entonces, una externalidad negativa es lo que de afuera que nos afecta a nosotros. Una externalidad positiva, lo de afuera que nos beneficia. ¿Ok? Muchísimas gracias, Chelsea. Sigo con la señorita Vanessa Alexandra Gómez. Sí, señor. Ok, pues vamos con la pregunta número 29. Ok, Perdón, mencione, profe. tranquila, es que estaba acá, vamos con la pregunta 29, es que me toca mover acá el celular un momentico. La 29 es, mencione cuáles son los agentes del mercado, ¿sí? Agentes del mercado, y qué más dice, y la función que cumple. Pues, profe, yo acá en esta pregunta, pues, yo la respondí, pero no quedé bien segura sobre lo que respondí. Yo respondí, son los encargados de producir, llevar y vender la energía al usuario final. Se clasifican en generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y administradores según el rol que desempeñan. Ok, eso, ¿quién logra tener otra respuesta distinta a Vanessa? Eh, Profe, pues nosotras conseguimos que los tres agentes económicos eran las familias, las empresas y el Estado. No sé si estoy bien. Ok, ¿y ellas qué hacen? ¿Qué función cumplen allí? ¿Cómo interrelacionan? Las familias, pues dice que este tipo de agente económico se encarga de consumir, ahorrar y proveer trabajo. Una familia puede estar constituida por un individuo, por un grupo de personas que viven bajo el mismo techo y también puede referirse a varias personas que no tienen parentesco alguno entre sí. Las empresas, este tipo de agente económico une la tierra, el trabajo y el capital, es decir, los factores de producción que generan las familias con el fin de crear y aumentar el valor y la prosperidad de los bienes y servicios económicos. Y el Estado, ese agente económico tiene una influencia más compleja en las actividades económicas, ya que posee la capacidad de controlar la oferta y la demanda. Ok, listo. Muchísimas gracias por su aporte en torno a los agentes del mercado. Y voy a avanzar entonces con la señorita Caterine Soiré Carrero Rugeles. Profe, ya había escrito por el chat que Eh, tenía problemas de conexión. Ella tiene conexión, entonces. Ok. Sigo con el señor Idanis Mauricio Villamizar Angarita. No. Oh, Emily, el micrófono. sí. Ok, listo. Ok, listo. Está presentando problemas de amigdalitis. Entonces pongamos acá problemas de salud. Ok. Sigo con la señorita Emily Dayana. Es que Emily Dayana sí está, Emily Dayana está presta. Mire, mujer, lo que es para uno, ¿cierto, Emily? Sí, profe. Ah, ya, no. Qué bueno, Emily. Está siendo famosa en esta clase usted hoy, ¿no? Estás allí. Sí, Emily, vamos a, como eres una mujer poderosa en la clase hoy, por favor, me menciona qué tienes allí en torno a qué es el poder del mercado. Profe, el poder del mercado es la capacidad que tiene un solo actor económico o un grupo pequeño de actores económicos de ejercer influencia considerable en los precios del mercado. Ok, ¿algún ejemplo? No, profe, no conseguí un ejemplo. Bueno, es que monopolios siempre son complicados, pero acá por lo menos en el norte de Santander, ¿quién tiene el monopolio del chance? Lo que es JJ Pita. ¿Quién tiene el monopolio de la energía? Centrales Eléctricas del norte de Santander. ¿Quién tiene el monopolio del acueducto? Aguas Capital. ¿Quién tiene el monopolio del gas natural? Pues la empresa Gases del Oriente. Son, pues, son empresas de servicios públicos domiciliarios, pues por ello son como aquellos tipos de monopolios que sí son como permitidos, porque pues llegar un segundo o un tercer actor allí tendría que hacer una inversión bastante alta y las ganancias no van a ser muy buenas. O sea, eso es un negocio que para que solo lo pueda
trabajar un solo actor, y ya sería también hasta más complejo en torno, pues si yo estoy acá en mi casa y le digo, qué pena, pero es que yo no quiero centrales eléctricas, yo quiero energía de Codensa, o más difícil, lo que sea por el acueducto. Yo digo, no, es que yo no quiero que me llegue el agua de Aguas Capital, sino yo quiero que me facturen el agua por otra empresa, el acueducto de Bogotá. Ya pues el acueducto de Bogotá va a empezar a mirar, bueno, pues para la casa de acá del profesor vamos a hacer una tubería especial para poderle llevar el suministro del agua. Va a ser muy complicado, y por eso es que siempre son como que el tipo de monopolios que permiten. Si nos vamos a las telecomunicaciones, pues vemos que Movistar y Claro son los que mandan allí. En los canales de televisión, pues el canal U, perdón, el canal RCN, el canal Caracol son los que mandan allí. Por más de que hayan otros canales, no, son los que marcan el rating. Igual que en las emisoras, RCN y Caracol son los que marcan allí, entonces son los que logran controlar toda esa parte del mercado. Anteriormente las cerveceras, pues era Águila, ¿no? Pues ahorita ya hay otros competidores allí. Lo que eran las aerolíneas, en Colombia, Avianca, pues una empresa que era colombiana, ya ahorita pues el capital es como que brasilero, eh, pero pues hay otros participantes allí, pues, será Avianca y de pronto la chilena, LAN, que son las que están allí, pero sí son pues empresas que no vemos que están acaparando allí el mercado y que pues tienen pues poder de convocatoria y de decisión. Y pues con ello pues finalizaríamos esta pregunta. Y muchas gracias contigo, y voy a continuar. Miré, Emily, no le había puesto cuál era la pregunta que le había puesto acá. La suya es la pregunta número 30, ¿ok? Sigo con la señorita Lisette Gabriela Torrado Ferrer. Profe, ¿por qué están poniendo los códigos en el chat? Sirve como asistencia, sirve como asistencia. Si quieres lo ubicas allí, porque al estarse grabando la clase, pues inmediatamente también va quedando allí guardado quiénes son los que están. Al terminar la grabación, pues también se genera un archivo adjunto con todos los comentarios que existen, y si está el chat, los códigos, pues sirve para también demostrar quiénes son los que están. Ok. Lizeth Gabriela Torrado Ferrer se encuentra. Hola, profe. Sí, señor. Muy buenas noches, Lizeth. ¿Cómo está? Bien, profe, usted. Me toca correr un poquito acá, me toca correr acá para poder. A usted le toca el principio número 8. Vamos a ver, explique, es la pregunta 31, principio número 8. Explique un ejemplo el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Bueno, profe, el ingreso promedio se ve reflejado en los indicadores del nivel de vida, pues cuando un país tiene la capacidad de empleabilidad alta, los trabajadores ganan más. Los indicadores del nivel de vida aumentan, de esta manera se puede vivir de una vida más plena. Por otra parte, la productividad se define como la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Este tiene relación con la calidad de vida, ya que entre más se dé la producción de un país, mayores serán sus ingresos. Por lo tanto, su calidad de vida aumentará. Un ejemplo de esto sería Estados Unidos, al ser un país primermundista, tiene una producción mayor de bienes y servicios para sus habitantes, por lo que la calidad de vida de sus habitantes es considerablemente mayor. Ok, muchas gracias, Lisette, y pues sí es un ejemplo pues adecuado, ¿no? Pues Estados Unidos tiene muchos habitantes, y al tener muchos habitantes pues también existirán muchas empresas que se encarguen de llevar aquellos productos y aquellos servicios que necesiten los estadounidenses. Si ellos no supiesen aprovechar ello, pues tendrán que empezar a buscar de otras latitudes, pues quien les logre suministrar también aquellos bienes, aunque vemos que Estados Unidos también compra, ¿no? Compra bienes, y aquellas otras naciones, de acuerdo a lo que ellos van necesitando. Y pues acá en Colombia también, y otros países suramericanos, latinoamericanos, y bueno, de otras partes del mundo, se han dedicado mucho con lo que son los TLC, con el fin de pues empezar a negociar por cada uno de los sectores, cuáles son aquellos bienes, aquellos productos que podrán tener una exención en torno al tema de los aranceles, para poder ser llevados a dicho mercado de Colombia hacia Estados Unidos,
pero también vemos que de Estados Unidos hacia Colombia. Pues siempre pues, se ha dicho, se ha mencionado que quizás estos tratados no se han negociado de la mejor manera y que en vez de beneficiar al colombiano, pues han ido beneficiando más bien al otro país, en este caso Estados Unidos. Esto, y hay unos que también mencionan, algún teórico por allí estaba diciendo, pero es que en este tema siempre tiene que haber, si va a haber ganadores, tiene que haber perdedores. Y hay unos que están de acuerdo con esas teorías, hay otros que no están de acuerdo, pero finalmente lo que se busca en un país, en una economía, en una región, es mirar de qué manera se pueden producir más bienes y servicios. En la medida que se produzca más, van a haber más empresas, van a existir más productos, van a existir más ventas. Y al existir más ventas, pues van a existir pues, más trabajadores allí. Pues las empresas van a recibir sus ingresos y pues necesitarán mano de obra, y esa mano de obra pues será aquel personal que vaya a laborar en dichas empresas, y pues esas empresas pagarán unos salarios y los individuos pues tendrán dineros y con esos dineros podrán satisfacer las necesidades. Al no existir ese tipo de empresas en los que generan una gran cantidad de empleos, pues el desempleo va incrementándose y vemos zonas como la ciudad de Cúcuta, que pues no producimos todo lo que necesitamos los cucuteños, acá en Norte de Santander tampoco, y preferimos más bien traerlos de otras regiones del país. Vemos productos de otras partes del país y son pocos quizás los que estamos enviando hacia otras zonas, aunque pues hay ejemplos que hay que destacar, por lo menos el caso de Calzado Musi en estos días pues salió, que ya va a empezar a exportar hacia Europa. Hay otras compañías también de calzado que exportan a otros países de Centroamérica o de la comunidad andina de naciones. A mayor productividad se genera mayor empleo, y si se genera mayor empleo, pues van las personas a tener ingresos, van a tener salarios, y con ello van a poder satisfacer sus necesidades y van a consumir los bienes para satisfacer las necesidades. Y si consumen dichos bienes, pues van a ver beneficiadas, perdón, las empresas, por cuanto van a seguir incrementando su nivel de ventas. En este caso, pues hay que mirar qué es lo que de pronto en su momento hizo o sugirió John Maynard Keynes cuando fue la crisis de 1929, que esa crisis hay que tomarla en cuenta como un referente cuando veamos los que son los ciclos económicos. ¿Ok? ¿Listo? Vamos acá. Espera que se me fue la página de acá del computador que tengo para mencionar la siguiente pregunta. Listo, esta es la pregunta 31. Y Lisa me contestó la 31 y la 32. Voy con la señorita Raquel Boada. Buenas tardes, profe. Hola Raquel, ¿cómo vas? La señorita me contestó la 31 y 32, entonces vamos contigo con la 33. Explique y dé un ejemplo del principio número 9, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Ok. Bueno, este principio nos habla acerca de la inflación. Y uno de los ejemplos es los históricos más relevantes fue en Alemania, en el año 1921. En aquel entonces un periódico costaba 30 centavos de marco. Ahora, en menos de 2 años después, hacia noviembre de 1922, el mismo periódico tenía un precio de 70 millones de marcos. Y todos los precios de la economía alemana aumentaron al mismo ritmo. A este fenómeno se le denominó inflación. Es definida como un incremento en el nivel general de los precios en la economía. La principal causa es la impresión de mucho dinero por parte del gobierno, ya que al aumentar la circulación de dinero entre la sociedad, su valor disminuye y por ende los precios aumentan. Ok, muchas gracias. Hay que hacer acá una salvedad, y es la siguiente. Acá en Colombia el dinero no lo emite el gobierno, el dinero lo emite una entidad que se denomina Banco de la República, y es el Banco Central de los colombianos. Este Banco de la República fue creado en 1923 de acuerdo con unos expertos que llamaron en su momento, y es la que se conoce como la misión Kemmerer. Anterior a ello, pues hubo unos intentos de tener bancos centrales en el país,
Y antes, por allá en el 1890, 95, por allí se hicieron los primeros intentos de bancos centrales. Uno fue el Banco Central, otro fue el Banco Nacional, y estos bancos, pues a raíz de los problemas económicos que se estaban dando en el momento, por ahí también en esa época vino lo de la Guerra de los 1000 días, también por ahí por esos años, 1903 fue lo de la separación de Panamá, y el gobierno pues tenía injerencia en los bancos centrales y lo que hacían era, bueno, vamos a imprimir dinero, porque es que el pensar que al tener que si existían crisis, si no tenían dinero, la forma de conseguirlo era a través de la emisión y empezaron a hacer emisiones exageradas y lo que provocó fue altos índices de inflación en el momento y por ello fue que la misión Kemmerer aconsejó que se creara un banco central, pero que tuviera pues un manejo distinto al que le venían dando hasta el momento. Y la Constitución de 1991 le otorga al Banco de la República autonomía. El Banco de la República es autónomo, el gobierno no está interviniendo allí, el Banco de la República no le está exigiendo, venga, tienen que hacer esto, porque para ello tiene una junta directiva. La junta directiva pues está el ministro de Hacienda y hay otros integrantes allí, hay unos integrantes que los elige el gobierno, pero pues se busca que no tenga una participación mayoritaria para que no tengan que tomar decisiones y la economía empiece a presentar síntomas distintos, porque cuando el gobierno empieza a meterse, allí puede que empiecen a tomarse decisiones inadecuadas para poder dar solución a los problemas que se lograsen presentar en un momento. Ahorita, por lo menos en esa época, pues el Banco Central, que es el Banco de la República, tiene lo que es el manejo de la tasa de interés, en los cuales están, de acuerdo al último informe, el de febrero, toca estar pendiente ahorita el de marzo, decidió que era del 1,75%. Vienen 2 meses, 3 meses continuos con esa tasa de interés, pero si nos echamos un poco más para atrás, hubo un largo periodo de tiempo en los que la tasa de interés estuvo en el 4,75 casi por 2 años, perdón, 4,25. Anteriormente estuvo en 4,75 y el gobierno, perdón, el Banco de la República manejaba esa tasa, no le hacía ninguna modificación, por cuanto pensaba que esa era la adecuada para la economía. Por momentos de crisis, de pandemia, las tasas de interés debieron disminuirse con el fin de incentivar a los inversionistas, a las empresas, a que acudan a los bancos comerciales a realizar préstamos con una tasa menor para así con ellos retribuir en la actividad económica. Ok, sigo con la señorita Tania Méndez. Tania Méndez. Profe, me acabo de escribir que se le cayó el internet. Ah, ok, listo, se le cayó el internet. Ok. Sigo con María Camila Pinzón. Sí, profe, soy yo. Ah, hola, ¿qué más, María Camila Pinzón? ¿Listo? Bueno, vamos con la pregunta 35. La pregunta 35 es en torno al principio número 10, que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Sí, dice, esto significa que en un periodo de 1 o 2 años, varias de las políticas económicas influyen en la inflación y el desempleo en sentidos contrarios. Ya, pero más o menos, ¿qué logras entender con ello? A ver, ¿qué más lograste conseguir, Tania? Ah, Tania, no, perdón, estamos con María Camila, ¿no? María Camila. Bueno, María Camila. Entonces voy a avanzar con Mayeli. Mayeli, Valentina y Ciro. Sí, profe. Hola, Mayeli. ¿Qué Hola, me puedes decir del principio 10? Voy. ¿Le puedo decir un ejemplo? Sí, claro, como quieras. Bueno, es decir, por ejemplo, la política económica de un gobierno plantea reducir la inflación y para ello reduce la cantidad de dinero en circulación. Se sabe que a largo plazo ello producirá una caída en el nivel general de los precios. Pero ¿qué pasará en el corto plazo? Como los precios no se ajustan inmediatamente y la gente tiene menos dinero para gastar, por lo tanto, las personas compran menos bienes y servicios. Ello implica menores ventas y, por ende, menor producción.
por lo que las empresas contratan menos trabajadores y lo que produce un aumento del desempleo. Ok, listo. Está interesante allí. Está interesante allí lo que nos acaba de mencionar. Es que hay situaciones en las que se presentan situaciones de inflación de precios, el nivel de los precios el nivel de los precios de una economía se incrementa, eso afecta lo que son las familias, afecta el consumo, pues las familias tendrán que sacar más dinero para comprar unos bienes, tienen que priorizarlos y dejar de consumir otros. Para ello tienen que empezar a mirar de qué manera se logra solucionar lo que es este efecto inflacionario y empiezan como que a disminuir lo que es la cantidad de dinero que va a circular en una economía. El Banco de la República lo hace a través de las tasas de interés, incrementando la tasa de interés, lo hace también a través del encaje bancario, que es una reserva que les cobra, que les tienen allí a los bancos centrales, a los bancos comerciales, perdón, con el fin de que los bancos comerciales presten menos dinero al público, y también con unas operaciones de mercado abierto, que es a través de compra y venta de títulos. Esto se hace para que haya menos dinero en la economía, pero al existir menos dinero, pues también se van a generar situaciones de desempleo. El dinero es necesario porque las empresas van a producir, lo requieren para su producción, allí va a generar el empleo, y si genera empleo, las personas van a tener ingresos, y con eso van a incentivar lo que es el consumo de otros bienes y servicios. ¿Listo? Sí, claro, profe, porque es como más organización, ¿no? Por ello, el Banco de la República, a través de la política monetaria, y el gobierno nacional, a través de la política fiscal, la política fiscal es a través de impuestos y de gasto público. Gasto público es inversiones en carreteras, inversiones en hospitales, inversiones en puestos de salud, inversiones en universidades, en escuelas, en educación. Todo esto es gasto público. Cuando incrementa el gasto público, está empleando la gente. Pues se llaman política fiscal expansiva. Cuando disminuye el gasto público, ya empieza a ocurrir lo contrario, ahí ya empiezan a existir los despidos. Y el otro es a través de los impuestos. Incrementa impuestos. ¿El gobierno para qué incrementa los impuestos? Porque necesita recursos. El incrementar impuestos es una situación regresiva. Las familias van a verse afectadas porque pues, no van a destinar el total de sus recursos, sino tendrán que una parte de ellas ir destinadas al pago de los impuestos. Situaciones contrarias, disminución de los impuestos, allí las familias se ven favorecidas. Época de recesión, empiezan los subsidios, empieza la disminución de ciertos impuestos, lo que estamos viendo ahorita. Cuando termine la recesión, va a ser totalmente todo lo contrario. Bueno, como ya el gobierno pues, generó unos subsidios, vamos ahora a incrementar impuestos. Si se incrementa el gasto público, tenemos que disminuir el gasto público. El Banco de la República decidirá en su momento, no sé si se incrementan las tasas de interés y las operaciones de mercado abierto no se quedará con las compras y ventas, pero ya son decisiones que van tomando de acuerdo al momento en que se esté presentando la economía. ¿Listo? Y ya vamos a finalizar con el señor Joan Sebastián Vargas. Joan Sebastián Vargas. Presente, profe. Vamos con la pregunta número 36, ¿qué es el ciclo económico? Ya, profe. Profe, yo coloqué ciclo económico, son todas las fluctuaciones de la actividad económica, como el empleo y la producción. También se conoce como ciclo económico aquellos ciclos comerciales o actividades económicas hacia las oscilaciones recurrentes de la economía, en las que una fase de expansión va en segunda de otra contracción, seguida de su expansión y así sucesivamente. Okay. Muchísimas gracias, Joan Sebastián. De todas maneras voy a hacerle la misma pregunta a la última niña de la lista, que es Nailet Dariani. Nailet Dariani. ¿Nailet no se encuentra? No. Hola, profe, qué buena. Ok, listo. No, Nailet dijo, estoy esperando, me hacen esperar hasta las 7 para preguntar. Es que resulta que el computador es muy lento, profe. No, sí, eso sí. Entonces, para activar el micrófono me duró como mucho tiempo. No, date cuenta, hoy tuve que hacer la clase por el celular y no por el computador.
Ahorita cuando termine la clase les pido también el favor que me terminen la grabación, porque si no esa grabación sigue allí. Listo. Ven, Nailet, esa pregunta, ¿qué es el ciclo económico? ¿Qué lograste conseguir? ¿Cuáles ciclos económicos conoces? A ver, Ya le digo, profe. tranquila. Solamente tengo uy, pucha, espere. Un ejemplo, profe. ¿Qué ejemplo tienes? Tengo las fluctuaciones de la actividad económica como el empleo y la producción. Sí, pero no tienes allí lo que son los ciclos económicos, las 4 etapas que hay. A ver. Bueno, esto. El reconocer los ciclos económicos en México sirven para establecer estrategias de desarrollo y comportamiento de las organizaciones, ya que estos ciclos tienden a ser en su mayoría repetitivos en cuanto al comportamiento de los consumidores en determinadas circunstancias. Ok, listo. Bueno, muchas gracias allí, pero entonces voy a preguntarle al señor Álvaro o Maña Gallo, a ver si estaba conectado en clase hoy. Álvaro Maña. No está Álvaro Maña. Angie María Vega. Angie, ¿tampoco está? Hola, profe, sí, estoy. Ah, ok, qué pena. Angie María, ¿tienes algo sobre los ciclos económicos? ¿Cuáles son las etapas que tiene? Pues no lo escribí porque no, pues no pensé que tocaba colocarlo, pero sí averigué algo. Dicen que las 4 etapas, la primera es la recuperación y en esta etapa comienza a recuperarse la economía. La segunda es el auge y la recuperación total y pues es el máximo y mejor punto de la economía, la recesión, que es la curva económica donde comienza a descender, y la crisis o recesión tardía, que es cuando es el peor momento de la economía. Ok, listo. Allí entonces usted nos está mencionando los 4 momentos que puede tener la economía. Son las fluctuaciones que hay, por eso se llama ciclo, porque es que no todas las veces estamos arriba, ni tampoco todas las veces estamos abajo. La economía nuestra venía bien, pero pues, llegó un momento que nos atrapó lo que era la pandemia y de una vez momentos de recesión, obligados las empresas tuvieron que pues, paralizar sus actividades. Muchísimas gracias, Angie María. Voy a seguir tomando la lista, pero entonces las agradezco primero. Puedan terminar la grabación. Ya, es que ya ayer alcanzaron a pasar.